Bueno, vamos a ver algunas medidas, ¿sí? Para que ustedes lo tengan como referencia para hacer su suétercito. Entonces, tomen lápiz y papel, ¿sí? Y van anotando. Canesú, altura mínima, 20 centímetros para el talle más chiquitito. Ahí es donde tenemos nuestro dibujo, ¿sí? De ahí en más vamos a construir los demás talles. Altura para un M estimado 23, L 25, XL 28, doble XL 30, triple XL 33, ¿sí? Altura de canesú. Tengan en cuenta que si van a hacer las vueltas acortadas, miren, yo corro mi centímetro, ¿sí? Y al haber hecho las vueltas acortadas tengo una altura, ¿sí? De canesú que es entre 23 y 24 centímetros. O sea que te arranco con la altura del talle S para hacer las vueltas acortadas. Mi canesú pasa a ser casi de la altura del talle M, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Luego, cadenitas bajo sisa. S, M y L le va a colocar 6 cadenitas, opcionales, por supuesto, como todo, ¿sí? El XL y el doble XL le pueden poner 8 y el triple XL 10 cadenitas, opcionales. Después, cadenas iniciales para arrancar. S y M van a arrancar, como dijimos, la que no quiere hacer el cuellito elástico, ¿sí? Si van a hacer el cuello elástico, hacen un cuellito elástico para 80 puntos, o sea, 80 hileras, ¿sí? Si no, lo reemplazan por una cadenita de 80. El L y el XL le pueden agregar 10 puntos más, o sea que pueden arrancar con un 90, lo mismo para el elástico. Y el doble XL y el triple XL 100 puntos, o sea 100 cadenitas, ¿sí? O elástico de 100. Como todo, si ustedes según el hilado, la muestra de tensión que tengan en la agujita, se miden, ¿sí? Alrededor del cuellito, se miden de esta manera, alrededor del cuello, ¿sí? Y hacen una cadenita que les dé, ¿sí? Este tamaño, de esta forma como se las mostré en la introducción. Y se lo pasan por la cabeza para ver si les entra y si les queda bien, ¿sí? De ahí en más vamos a trabajar el tutorial de la manera en que se muestra, ¿sí? Cómo vamos trabajando los aumentos. Y una vez que llegamos a esta partecita del dibujo, los talles más grandes van a seguir trabajando los aumentos con la misma secuencia, ¿sí? Según las cadenitas iniciales que tenga, les va a variar la cantidad de puntos, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo para la que arranca con 90, que la que arranca con 100, que la que arranca con 80, ¿sí? Entonces, una vez que cada una tiene su cadena inicial, van construyendo todos los aumentos y luego van trabajando las hileras de puntos altos con la misma secuencia de aumentos hasta alcanzar la altura de canesú que cada una necesita, y eso le va a dar también la cantidad proporcional de aumentos en la anchura del canesú que también cada una necesita, ¿ok? Bueno, básicamente eso. Yo como no le puse las cadenitas, en vez de tener 44, supónganse, aquí tengo 2 centímetros menos, ¿sí? Pero porque fue una decisión que yo tomé, que lo quería angostar en esta parte. Entonces, si ustedes, el talle S, en vez de 44, sin las cadenitas, les va a medir, o sea, le va a sacar 1 centímetro aproximado de cada lado, ¿sí? Entonces, en vez de medir 44, mide 42. Y así es una manera de angostar o darle un poquito más de anchura. Luego pueden trabajar los aumentos, como lo trabajo en el tutorial, en la parte aquí del torso, y las disminuciones de las mangas. Todo eso cada una lo adapta. La que tiene el bracito más ancho o lo quiere más suelto no le hace las disminuciones o las va distribuyendo como mejor lo necesita, ¿sí? Todas esas cosas son adaptables. Y entonces el diseño de este suéter, como tiene aumentos en los laterales, la parte que ustedes tienen aquí en el busto, digamos, luego en la parte inferior se ensancha un poco. Entonces arranca de acá como si fuera el tamaño de un talle S, pero termina como si fuera un talle M. Entonces, supónganse, arranca en 44, termina en 48. En mi caso, arranca en 42 porque no le puse las cadenitas y termina en 46, supónganse acá abajo, ¿sí? Aproximado, ¿no?
estimado, todo es estimado acá, ¿ven? 47 tiene, porque siempre el tejido ese tiene ahí algún movimiento, ¿sí? Bueno, chicas, más o menos eso. Después el largo no sé si tiene sentido, porque como cada uno lo va a adaptar a su altura. El mío mide 54, ¿sí? Desde el cuellito frontal, ¿sí? En la parte central. Y la manguita más o menos 44, 45. Desde aquí 44, ¿sí? Ahí, no se ve ahí. 44. 44 centímetros aproximadamente el largo de la manga, chicas. ¿Sí? Bueno, espero que les guste, que lo puedan poner en práctica, así que sin más vueltas, arrancamos con el paso a paso del tutorial. Hola a todos, bienvenidos a Pasión de Agujas. Para nuestro proyecto, el día de hoy vamos a estar trabajando con esta lana, ¿sí? Es una lana 100% acrílico, tiene un grosor fino, está recomendado para una aguja de 3 a 4 milímetros y en 100 gramos trae aproximadamente 350 metros, ¿sí? Así que bueno, yo ya preparé acá una aguja de 3,5 y una de 4 milímetros. Y vamos a arrancar nuestro proyecto por la parte superior, o sea por el cuello, que vamos a formar el elástico con nuestra aguja de 3,5. Hacemos un nudito, perdón, deslizado ahí. Y en este caso yo voy a montar 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que tenemos nuestras 8 cadenitas, ¿sí? Vamos a, en la segunda cadena, desde la aguja, nos introducimos y vamos a colocar ahora un punto bajo por cada cadena que tengamos montada. O sea que montamos 8 cadenitas y nos van a quedar 7 puntos bajos en este caso, ¿sí? Una vez que llegamos al final, levantamos una cadenita para dar altura, giramos el tejido y ahora lo que vamos a hacer es trabajar únicamente en la hebra posterior, colocando un punto bajo por cada punto que tengamos. O sea que van a ser 7 puntos bajos en todas las hileras. Cuando lleguemos al final, en todas las vueltas, vamos a levantar una cadenita para dar altura, giramos el tejido y vamos a repetir el procedimiento. Ahí levantamos una cadenita, volvemos a girar y vamos a trabajar de esta manera hasta obtener en total 80 hileras, que luego las vamos a unir, ¿sí? Y con eso vamos a formar la parte superior de nuestro cuello. De esta forma, ¿sí? Entonces, así vamos a ir trabajando todo el elástico hasta obtener las 80 hileras, porque sobre eso vamos a montar luego los 80 puntos. La que no quiera hacer el elástico tranquilamente puede arrancar con una cadena de 80, la cierran y arrancan a partir de ahí. Para saber cuántas hileras van, ¿sí? Cuántas hileras en caso que pierdan la cuenta. Acá en cada hundimiento vamos a colocar 2 puntos, o sea, vamos a tener un punto aquí y otro punto aquí, ¿sí? En estas partecitas de acá. Entonces en cada hundimiento van contando 2, 2, 2, 2, 2, así, 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta obtener 80, ¿sí? Tengo que mi elástico en este momento con 78 hileras, ¿sí? La aguja de 3,5 y esta lanita fina que estoy trabajando de acrílico, sin estirarlo, sin hacerle nada raro, mide 42 centímetros, ¿sí? Vamos a buscar el otro lado. Aquí donde tenemos nuestras cadenitas iniciales, ¿ven? Que están aquí, 1, 2, ahí tenemos los puntitos que montamos al inicio. Vamos a pasar en la hebra posterior, aquí, ¿sí? Y buscamos la cadenita inicial de este lado, ¿sí? Ahí está, vamos a tomar ahí, ¿ven?
La hebrita que más sobresale ahí, esa vamos a tomar ahí. Vamos a tomar así y vamos a cerrar con, en este caso, un punto deslizado. Ahí. Venimos acá, hebra posterior. Tomamos la hebrita esta que es la que más sobresale. Ahí. Enganchamos y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Así con cada hebra que hayamos montado o que ustedes hayan montado de su elástico, ¿sí? Una vez que completamos esto, ustedes tienen que probárselo para ver si les pasa por la cabeza. Porque si no nos entra el suéter, estamos en problemas. No queremos que eso pase. Entonces el momento de probarlo es ahora. Acá voy a buscar mi hebra que está escondidita acá abajo. Y buscamos la última. Ahí tomamos, pasamos y cerramos. Una vez que tenemos completado esto, como les dije, entonces ahí después esto más o menos ahí se va acomodando. ¿Sí? Nos queda bastante imperceptible, ¿sí? La unión, ven que ahí en conjunto prácticamente no se ve. Y ahora ustedes esto, chuic, así, se lo pasan por la cabeza y se lo prueban. Yo voy a cambiar de aguja, voy a pasar de la 3,5 a la 4. Y ahora lo que vamos a hacer es todo alrededor, ¿sí? Vamos a hacer una hilera de preparación de puntos bajos, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar para ir escondiendo esto, ¿sí? Ahí. Y ahora, recuerden que les dije que en cada hundimiento íbamos a colocar un punto. Arranco con 2 cadenitas que van a reemplazar mi primer punto bajo. Me voy a este huequito de por aquí, ¿sí? Ahí. Y hago mi primer punto bajo. Ahora ya me voy a este espacio de acá, hago un punto bajo ahí. Estoy trabajando con la aguja de 4. ¿Sí? Acá en este huequito voy a colocar otro. Acá en este espacio, vean, en la parte baja de la costilla, ahí colocamos otro. Voy a tomar una sola hebra ahí. Ahí, aquí coloco el otro. Y de esta manera vamos a dar toda la vuelta a nuestro elástico y vamos a colocar un punto bajo por cada una de las hileras del elástico que ustedes hayan montado. Vamos a tener 80 puntos bajos, ¿sí? De esta manera, ahí ya terminamos de esconder la hebra, nos vamos a quedar completando hasta el final. Cuando lleguemos al final vamos a unir con un punto deslizado aquí y nos vemos ahí para continuar la próxima vuelta. Una vez completada entonces la vuelta de puntos bajos, que va a ser nuestra vuelta de preparación, vamos a trabajar la parte superior del canesú, o sea, la parte superior del suéter, todo del derecho, de manera circular, ¿sí? Entonces, una vez que unimos acá con un punto deslizado, entonces tenemos 80 puntos bajos alrededor de nuestro cuello. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer ahora una vuelta de puntos altos. Para empezar, vamos a estirar un poquito la hebra ahí, ¿sí? Tomamos con el dedo de esta forma, giramos sobre la aguja, ¿sí? Tomamos hebra, pasamos por uno, pasamos nuevamente, ¿sí? Ahí, y volvemos a pasar. Con eso vamos a reemplazar nuestro primer punto alto. Ahí mismo, en el mismo lugar donde hicimos ese punto, que fue el cierre de la vuelta, vamos a colocar otro punto alto. Entonces ahí ya tenemos hecho nuestro primer aumento de esta vuelta. Esta vuelta vamos a ir colocando un punto alto por cada punto que tengamos y en cada 4 puntos, o sea, en el cuarto punto, vamos a realizar un aumento. Entonces en toda la vuelta vamos a tener un total de 20 aumentos, ¿sí?
Acá hice 2 puntos altos, 3 y aquí donde cuento 4 vamos a colocar 2 puntos altos en un mismo punto. De esta manera vamos a completar toda la vuelta hasta el final. O sea que vamos a tener 80 puntos más 20 aumentos, vamos a tener un total de 100 puntos al final de la vuelta. Completamos. Una vez completada entonces nuestra primera vuelta de aumentos, vamos a tener 100 puntos, luego venimos aquí a nuestro primer falso punto alto, enganchamos ahí con un punto deslizado y ahora esta vuelta vamos a hacer un punto medio alto, una cadenita, un punto medio alto, una cadenita. Levantamos ahí, pasamos la aguja por atrás y vamos a hacer un falso punto medio alto ahí, ¿sí? Hacemos una cadenita de separación, la cadenita corresponde al punto siguiente, así que nos saltamos uno de base, nos vamos al siguiente, tomamos hebra y hacemos un punto medio alto. Saltamos punto de base, realizamos una cadenita al aire y nuevamente en el punto que le sigue realizamos un punto medio alto, ¿sí? De esta manera vamos a completar esta segunda vuelta colocando un punto medio alto, una cadenita al aire, saltamos uno de base y no tiene aumentos, así que vamos a seguir teniendo nuestros 100 puntos que montamos en la vuelta anterior. De esta forma nos va a ir quedando, ¿sí? Y completamos hasta el final. Una vez completada nuestra segunda vuelta, vamos a la tercera vuelta, que va a ser de puntos altos y vamos a hacer aumentos. Estiramos un poquito ahí la hebra, hacemos nuestro falso punto alto, ahí, y en este mismo punto vamos a colocar otro punto alto. Ahí tenemos hecho nuestro primer aumento. Ahora vamos a colocar 4 puntos altos, un punto por cada punto, y en el quinto punto vamos a colocar 2 puntos altos. Ese va a ser el aumento de nuestra vuelta. Entonces acá tenemos el primer aumento, contamos 1, 2, 3, 4 y donde cuentan 5 colocamos nuestros 2 puntos altos en un mismo punto. De esta manera completamos toda la vuelta, vamos a tener 20 aumentos más, o sea que en total al final de la hilera vamos a tener 120 puntos. De esta forma completamos. Una vez completada nuestra vuelta de puntos altos, entonces unimos con un punto deslizado y ahora vamos a hacer una vuelta de puntos puff. Vamos a arrancar de la siguiente manera. Vamos a hacer puntos puff en 4 tiempos, ¿sí? Entonces levantamos un poquito la hebra para el primero. Vamos a tomar la lazada, pasamos por el punto. Ahí tenemos 2 porque la primera lazada la vamos a contar como una. Tomamos lazada, pasamos por el punto. Ahí tenemos 3, tomamos lazada, pasamos por el punto y ahí tenemos 4. Luego tomamos lazada, pasamos por todo junto, ahí se me escapó, ahí, cerramos, ¿sí? Y solo para este primer punto vamos a hacer, cerramos, ¿sí? Que ese va a contar como el punto del punto puff y le vamos a hacer una cadenita al aire que va a ser la cadenita de separación. Ahora, para los próximos puntos puff vamos a hacer lo siguiente. La cadena al aire va a corresponder al punto siguiente, ¿sí? O sea que se lo saltamos, vamos a tomar lazada, nos introducimos en el siguiente, no, en el que le sigue, ¿sí? Punto de por medio. Ahí tenemos un tiempo, tomamos lazada, 2 tiempos, tomamos lazada, 3 tiempos, tomamos lazada, 4 tiempos. Y recién ahora cerramos todo junto. A partir de ahora, cuando cerramos, ¿sí? Acá, esperen que me está haciendo sombra, ahí, cuando cerramos esta cadenita, ¿sí? Va a corresponder al punto puff. Y luego hacemos cadenita, ¿sí? Y esa va a ser la cadenita de separación. Entonces, esta pertenece al puff y esta es la cadenita de separación, ¿sí?
Tomamos la lazada, saltamos uno de base, nos vamos al que sigue, hacemos un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos y 4 tiempos. Tomamos hebra, pasamos por todo junto y hacemos la cadenita de separación, ¿sí? De esta manera vamos a completar toda esta vuelta que no tiene aumentos, ¿sí? Hasta el final ahí, ¿sí? Entonces el punto puff va a corresponder a 1 y la cadenita de separación al punto del espacio que estamos dejando de por medio. Vamos a seguir teniendo los 120 puntos. Una vez completada entonces la vuelta de puff, nos vamos a introducir acá en el primero, unimos con un punto deslizado ahí. Y ahora levantamos un poquito la hebra, vamos a realizar otra vuelta de puntos puff, pero para empezar retrocedemos. Ven que unimos acá con el punto deslizado, nos vamos a venir al espacio aquí entre ambos puntos puff, ¿sí? Y levantamos hebra. Ahí tenemos 3 y 4, ¿sí? Igual que la anterior, la primera alzadita de la lazada corresponde a 1, ¿sí? Y ahí tenemos ya el punto del puff. Ahora hacemos una cadena de separación y nos vamos aquí al espacio siguiente, envolvemos y realizamos el procedimiento en 4 tiempos y cerramos y hacemos cadenita. Y de esta manera vamos a completar esta vuelta, realizando un punto puff de 4 tiempos por cada espacio que nos haya quedado del punto puff de la vuelta anterior. Y de esta forma nos va a ir quedando entonces esta vuelta. Esta vuelta no tiene aumentos, es simplemente repetir la vuelta anterior, pero intercalando los puffs en cada espacio con la cadenita de separación que nos va a ir quedando sobre el punto puff de la hilera anterior. Así. De esta manera vamos a ir completando toda esta vuelta hasta el final. Una vez completada entonces nuestra segunda vuelta de puntos puff, unimos con un punto deslizado y vamos a hacer ahora una vuelta de puntos altos con aumento. Entonces repetimos el procedimiento de las vueltas anteriores, levantamos un poquito la hebra, vamos a hacer aquí mismo nuestro primer punto alto y en este mismo lugar colocamos el primer aumento, ¿sí? Ahora vamos a hacer 5 puntos altos, un punto por cada punto, ¿sí? Y en el sexto punto vamos a colocar nuestro aumento, que serían 2 puntos altos en un mismo punto. Entonces, contamos, acá tenemos el aumento, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí donde cuento 6, ¿sí? Aquí vamos a colocar 2 puntos altos. Veníamos trabajando con 120 puntos, vamos a tener 20 aumentos más, así que esta vuelta va a finalizar con 140 puntos. De esta manera vamos a completar hasta el final. La vuelta número 7. Levantamos un poquito la hebra. Esta es una vuelta sin aumento, ¿sí? Vamos a hacer un falso punto medio alto. Ahí hacemos una cadenita de separación, ¿sí? Saltamos un punto de base y en el que sigue vamos a hacer un punto medio alto. Cadena de separación, tomamos hebra, saltamos punto de base, nos vamos al próximo punto medio alto. Cadena de separación. Y de esta manera vamos a completar toda esta vuelta número 7. O sea que vamos a seguir teniendo la misma cantidad de puntos de la vuelta anterior que habíamos hecho los aumentos. O sea que vamos a tener en este caso 140 puntos en esta séptima vuelta. Completamos hasta el final y luego unimos con un punto deslizado. Así nos va a ir quedando. Para nuestra vuelta número 8 vamos a hacer aumentos nuevamente, va a ser de puntos altos, así que aquí mismo donde unimos con un punto deslizado arrancamos haciendo un punto alto ahí y en este mismo lugar vamos a agregar
otro punto alto. Aquí vamos a realizar nuestro primer aumento. Ahí está. Ahí tenemos nuestro primer aumento. Entonces, ahora nos corresponde realizar un aumento en nuestro séptimo punto. Entonces, esta vuelta también vamos a tener en total 20 aumentos, así que vamos a finalizar la vuelta con 160 puntos. Así que aquí tenemos el primer aumento, contamos 2, 4, 5, 6 y aquí donde llega el séptimo punto colocamos 2 puntos altos en el mismo espacio y repetimos toda la vuelta de esta manera. Completamos hasta el final. Una vez completada la vuelta de puntos altos, entonces para nuestra vuelta número 9 vamos a hacer una vuelta de puntos puff. Entonces levantamos un poquito ahí la hebra, ¿sí? Tomamos la lazada y aquí mismo nos vamos a introducir 2, este sería 3 y 4. Y recuerden que el primero le hacemos el cierre y una cadenita más, ¿sí? Luego saltamos punto de base, tomamos lazada y hacemos el puff en 4 tiempos. 3 y 4. Recién ahí cerramos y hacemos la cadenita de separación, ¿sí? De esta manera estamos repitiendo la vuelta 1, 2, 3, la 4, vamos a hacer la 4 y la 5. El dibujo del canesú es una repetición, así que es una vuelta sin aumentos, ¿sí? Vamos a seguir teniendo los mismos puntos de la vuelta anterior y vamos a colocar un punto puff de 4 tiempos, ¿sí? Con una cadenita de separación, saltamos un punto de base y volvemos a colocar nuestro punto puff. 3 y 4. Y de esta manera vamos a completar toda esta novena hilera, ¿sí? Cuando llegamos al final, cerramos con un punto deslizado. Una vez completada la vuelta número 9, repetimos aquí la quinta vuelta, que va a ser la 10ª vuelta, exactamente igual que la vuelta número 5, y colocamos de manera intercalada, poniendo los puffs en el espacio de la cadenita de la vuelta anterior. Yo voy a hacer esas 2 vueltas fuera de cámara y nos vemos en la vuelta número 11 para ver cómo continuamos con los aumentos. Una vez que completamos nuestras 2 vueltas de punto puff, vamos a hacer una vuelta de puntos altos con aumento, ¿sí? Levantamos un poquito la hebra ahí, giramos sobre la aguja y vamos a hacer nuestro primer punto alto falso ahí. Y en ese mismo punto vamos a colocar nuestro primer aumento. Ahora vamos a ir colocando un punto alto por cada punto que tengamos, ¿sí? Hasta llegar al octavo punto. Cuando lleguemos al octavo punto, ahí vamos a colocar nuestro aumento, colocando 2 puntos altos en un mismo punto. Y ese va a ser el aumento de esta vuelta. Acá tenemos entonces nuestro primer aumento. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y donde cuentan 8, aquí en el octavo punto, colocamos nuestros 2 puntos altos. Ese va a ser el aumento de esta vuelta. Completamos de esta forma toda la vuelta. Vamos a tener nuevamente 20 aumentos, así que al final nos van a quedar en esta vuelta 180 puntos. Completamos. Una vez completada entonces nuestra vuelta número 11 con nuestros aumentos, que tenemos los 180 puntos, vamos a repetir ahora la hilera número 2. Entonces, levantamos un poquito la hebra ahí, vamos a hacer nuestro punto medio alto, ahí. Hacemos cadenita
saltamos punto de base y nos vamos al siguiente y hacemos nuestro medio punto, cadena al aire, separación, saltamos punto de base, cadena, saltamos punto de base, hacemos punto medio alto, cadena al aire, saltamos el punto y de esta manera vamos a repetir esta vuelta número 12 sin ningún aumento hasta el final. ¿Sí? De esta forma, completamos. Una vez completada la vuelta, vamos a hacer nuevamente una vuelta de puntos altos y vamos a realizar nuestros aumentos. Entonces, estiramos un poquito la hebra ahí, giramos sobre la aguja, pasamos la lazada por atrás, sacamos por 1, sacamos por 2. Y acá mismo, en este punto donde cerramos la vuelta, vamos a introducir nuestro primer aumento colocando un punto alto más. Ahora vamos a ir colocando un punto alto por cada punto que tengamos de la vuelta anterior hasta llegar al 9º punto. Cuando lleguemos al 9º punto, vamos a colocar 2 puntos altos en un mismo punto. De esa forma vamos a completar toda la vuelta colocando nuestros aumentos en cada 9 puntos. En total vamos a tener 20 aumentos más y vamos a completar toda la vuelta con un total de 200 puntos, ¿sí? Entonces tenemos nuestro primer aumento aquí, 2, 4, 6, 8 y aquí donde contamos 9 colocamos nuestros 2 puntos altos de esta forma, ¿sí? Y completamos. Una vez completada entonces nuestra vuelta número 13 con nuestros 200 puntos, vamos a repetir ahora 2 vueltas de puntos puff que son sin aumento, ¿sí? Entonces, de esta manera la vuelta número 14 y luego hacemos la 15, ¿sí? Vamos a terminar de completar esta misma secuencia con los puntos puff para que nos quede igual, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos completa la vuelta número 15, el dibujo este del canesú ya no lo vamos a realizar más. Yo tengo ya a esta altura 20 centímetros. Entonces, de aquí en más vamos a construir los talles más pequeños, ¿sí? O sea, de aquí va a surgir el talle más pequeño y los que necesitan talles más grandes, a partir de ahora van a ir trabajando derecho en vueltas de puntos altos con la misma secuencia de aumentos que venimos realizando en las vueltas de puntos altos, o sea que si colocáramos una vuelta de aumentos aquí, haríamos nuestro aumento en el 10º punto, ¿sí? Eso nos va a dar 20 aumentos, ¿sí? Por cada vuelta de puntos altos que hagamos, hasta obtener la altura, ¿sí? Que cada una necesita de canesú y el ancho. En las vueltas del revés vamos a trabajar puntos altos cruzados, que ahora luego les muestro cómo lo realizamos. Va a ser solamente un punto por cada punto que tengamos de la vuelta anterior donde estemos realizando los aumentos. ¿Por qué vamos a trabajar derecho y revés? Porque es para que a partir de ahora, cuando trabajemos el torso, no se nos revire la costura, ¿sí? Y que el tejido quede recto. Entonces, yo acá, con los 200 puntos que tengo, ya separo 60 para el frente, 60 para la espalda y 40 para cada manga, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los talles más chiquitos le van a colocar 6 cadenas en el bajo manga, ¿sí? Hasta el L más o menos. Un XL y un doble XL pueden ser 8 y el triple XL 10. Todo esto es estimativo aproximado, ¿sí? Son sugerencias, cada una se lo va a probar y lo va a adaptar a su cuerpo. Entonces, yo como le voy a hacer en la parte aquí de la espalda vueltas acortadas, ¿sí? Voy a trabajar un punto por cada punto, ¿sí? Solamente en la espalda, puntos altos de ida, puntos cruzados en la vuelta, así a lo largo de 5 hileras aproximadamente.
Entonces, eso lo que va a lograr es que el cuello en la parte frontal baje de esta forma, ¿sí? Recién una vez que tenga completas las vueltas esas que le voy a realizar en la espalda, me paso al frente uno y sigo tejiendo derecho y revés uniendo aquí en uno de los laterales. Entonces, esas vueltas acortadas, ¿sí?, que tengo aquí en la espalda, cuando yo luego levanto la manga en esta parte de aquí, también esos puntos me van a sumar para la manga. Entonces no le voy a colocar, en este caso yo, mis cadenitas bajo manga, bajo sisa, ¿sí? Esas 6 cadenas voy a tomar como si las tuviera, ¿sí? Porque las voy a levantar de esas vueltas acortadas en la parte de la manga. Pero ¿qué pasa? Las voy a tener para la manga, pero no las voy a tener para el torso. Entonces, para compensar eso, ¿sí?, lo que voy a hacer cuando hago las vueltas acortadas es, en las vueltas de puntos altos, en el primer punto y en el último punto, voy a colocar 2 puntos altos, ¿sí? De esa manera voy a tener esas 6 cadenitas o 6 puntos que necesito para mi torso, ¿sí?, sin agregárselos en demasía a la manga, porque si no la manga me va a quedar gigante, porque voy a tener los puntos que ya le corresponden, más los puntos que voy a tener que levantar de las vueltas acortadas, más las 6 cadenas, la manga va a quedar gigante en proporción al cuerpo, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar. Entonces, arrancamos, estoy en la parte de la espalda, que es donde voy a dejar la unión, ¿sí? Esto es opcional, la que quiere lo realiza y la que no, no. Entonces, realizo mi falso punto alto ahí en el primer punto. Y aquí mismo, en ese mismo punto, agrego un punto alto. Ahora simplemente voy a trabajar un punto alto por cada punto que me corresponde a la espalda, que en este caso son 60 puntos. Y cuando llego al final, al punto donde iría mi punto número 60, ahí voy a colocar 2 puntos altos antes de girar mi tejido, ¿sí? La que no quiere realizar este procedimiento, una vez obtenido la altura de canesú que necesitan, si las necesitan, le colocan las cadenitas bajo manga y luego unen, ¿sí? Y trabajamos de manera tubular o circular, pero de derecho y revés, tanto en la manga como en el torso, ¿sí? Ahora, cada una, por supuesto que estos puntos los pueden variar. Yo le voy a colocar el punto alto cruzado para darle textura, pero la que no quiera hacer eso puede trabajar directamente en puntos altos de ida y de vuelta, no hay ningún problema. Todo esto son sugerencias. De esta manera voy a ir trabajando ahora toda la espalda hasta llegar aquí. Cuando llego aquí coloco 2 puntos altos, levanto mis cadenitas y giro el tejido y trabajo del revés. Completamos.